Buenos días, estimados estudiantes. Espero que estén bien y sus familias. Ya prácticamente son poquitas clases las que nos quedan, ¿verdad? Y bueno, desearles ánimo para luchar hasta el final, ¿verdad, chicos? Y bueno, como la otra semana el primero cae martes, ¿verdad? Entonces vamos a hacer igual que hicimos para el 20, vamos a grabar la clase asincrónica sin estudiantes. Probablemente la voy a grabar ya sea el domingo o ya sea el lunes, y se las voy a subir siempre el link a lo que es el grupo de Facebook. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud, chicos. ¿Cuándo terminan el laboratorio, chicos? Esta semana. Esta semana es el último. Bueno, entonces así ya tienen sus notas a tiempo y ya saben bien cuánto les hace falta, ¿va, jóvenes? Bueno, no sé, ¿hay alguna otra duda, alguna otra inquietud? ¿Estamos bien? Sí, todo bien. Bueno, entonces vamos a iniciarnos en donde nos quedamos, pues, chicos. Nos quedamos viendo lo que eran los ácidos carboxílicos, la nomenclatura. Ya nos falta ver la última parte, ¿verdad? Cómo se nombran los radicales. Entonces, cuando son radicales, pues el nombre se da de la siguiente forma. Entonces acá, por ejemplo, este sería el ácido acético, ¿verdad? Aquí se está uniendo donde está el carbonilo. Entonces, ácido acético sería el nombre base, entonces se le llama acetilo. Eso sería con el nombre común. Y con el nombre de UPAC, pues sería ácido etanoico, le quitamos el ácido y la terminación oico y le ponemos hilo. Entonces sería etano-hilo. ¿Estamos, chicos? ¿Alguna duda? Sí, disculpe, Sí. no ha presentado usted la pantalla. Ah, pequeño detalle, ¿no? Detallito. Ahorita se los comparto. Hoy sí. Sí, Ok, entonces este sería el ácido acético, entonces sería el nombre común, acetilo, el nombre UPAC sería el ácido etanoico, le quitamos ácido ioico y sería etanoilo. Por ejemplo, este viene del ácido malónico, ¿verdad? Estaría unido con los dos carbonilos, entonces se llamaría malonilo. Acá tenemos el ácido ciclohexano carboxílico. Le quitamos ácido, le quitamos carboxílico y le ponemos carbonilo. Entonces sería ciclohexano carbonilo. Entonces esas serían las formas de nombrar. Por ejemplo, el ácido butírico, ¿cómo le pondría a Diego usted como sustituyente al ácido butírico? El ácido butírico es de 3 átomos, ¿no? Entonces, ¿cómo le pondría usted al ácido butírico como sustituyente? eh, butanoil, butanoilo, Perdón, este sería el propiónico. Ácido propiónico. ¿Cómo le pondría usted como sustituyente? A ver. A ver. Diego. propio, no sé, no tengo. Propionilo. Ahí estoy yo ahí tachando lo que tiene que verse. Bueno, entonces ese sería el propionilo. Entonces ahora este viene del ácido oxálico. Sería el nombre común. A ver, Ana Estefanía, ¿cómo le tendría que poner a ese?
Ahí está en la presentación cómo tiene que hacer. Ahí está. Ácido oxonilo. Oxal, hilo. ¿Ok? Eso es lo que tiene que hacer para ponerle nombre a lo que es los ácidos como sustituyentes. Se dan cuenta que lo que quitan ahí es el OH, ¿verdad? Y el carbonilo es el que está unido. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda? Yo sí tengo una duda, Sí. disculpe. Ahí se diría oxalilo o oxalilo. ¿Cuál? El Oxálico. Mire qué dice ahí en la presentación, qué es lo que se elimina en el nombre común. se elimina el ico. Bueno, y entonces ahí qué se va a eliminar. El ico. Ok, y entonces en lugar de ico, ¿qué pone? Hilo. Ok, ¿está claro? Sí. Ok. Bueno, ¿alguna otra duda, jóvenes? Bueno, vamos a ver las propiedades físicas. Pues las propiedades físicas, en este caso, sabemos de que forma puente de hidrógeno por el OH. Además forma dímeros, o sea, dos moléculas unidas fuertemente. Son bastante polares porque tienen el carbonilo. Entonces, ¿qué podemos concluir? A ver, ¿cómo serán las propiedades físicas de este compuesto, José Alejandro? ¿Serán bajas, medias, altas o altísimas? ¿Qué dice usted? José Alejandro. Son altas por el doble enlace sería una mala respuesta. Altas porque tiene puente de hidrógeno, sí. Eso sí sería alto. Entonces son altísimas porque además de tener el puente de hidrógeno, además de tener el carbonilo, también forman dímeros, que fue lo que vimos al inicio. Entonces quiere decir de que los ácidos carboxílicos son los que tienen las propiedades físicas más altas de todos los grupos funcionales que miramos en este curso. ¿Está claro, José Alejandro, o no? Bueno, entonces, ahora ya podemos nosotros, eso se les puede preguntar en el examen. ¿Se dan cuenta ustedes que los que tienen propiedades más bajas son los alcanos? De ahí siguen los alquenos, los alquinos, de ahí los aromáticos, de ahí seguirían los éteres, de ahí seguirían los aldehídos y cetonas, de ahí seguirían los alcoholes y los más altos serían los ácidos carboxílicos. Entonces eso es lo que tienen que ver a la hora de que se les pregunte una clasificación de propiedades físicas. ¿Y a qué es debido a eso? Pues primero, los que tienen puente de hidrógeno son los que van a tener más altas, ¿verdad? De ahí, si tienen dipolo-dipolo, pues seguirían. Y por último, solo los que tienen Van der Waals son los que tienen más bajo. Ahí se acuerdan de que pueden existir compuestos que tengan las tres fuerzas, ¿va? Por ejemplo, los ácidos carboxílicos tienen las tres fuerzas. Tienen puente de hidrógeno, tienen dipolo-dipolo y también tienen fuerza de Van der Waals, porque todos los compuestos orgánicos tienen fuerza de Van der Waals. ¿Está claro, jóvenes? Eso es importante, se va a ser evaluado. ¿Alguna duda? Eso está claro. Bueno, entonces ahí se acuerdan que lo primero que tienen que saber son los grupos funcionales, ¿ok? Bueno, vamos a ver la preparación de los ácidos carboxílicos. Como les repito cada vez que empezamos el examen, que empezamos la clase en estas últimas veces, hagan su resumen de reacciones. Ahorita vamos a ver una serie de reacciones para preparar los ácidos carboxílicos. Bueno, entonces tenemos las oxidaciones. Entonces, ¿de qué voy a obtener yo un ácido carboxílico? Pues de un alcohol primario, jóvenes. Con un secundario no obtengo nada. Obtengo un
el alcohol secundario solo cetona, no me sigue oxidando. Entonces acá tengo lo que es un alcohol primario, permanganato, normalmente es en medio ácido o en medio básico. También puede ser en medio neutro. Pero entonces se dan cuenta que aquí diría yo, bueno, esto es un medio neutro porque no tiene ni ácido ni base. Pero el permanganato es un sólido que tiene que estar disuelto en agua. Entonces quiere decir de que me va a dar el ácido carboxílico. Igual acá tengo el dicromato, alcohol primario, y obtengo el respectivo ácido. En este caso, pues también considero un medio neutro, por lo cual voy a obtener el respectivo ácido. ¿Se acuerdan de que les dije que las condiciones son importantes? Porque si utilizo yo medios alcalinos, obtengo la sal. Eso es importante. También se acuerda que les he dicho que ahora no va a venir serie de reacciones por aparte. Normalmente como voy a evaluar yo las reacciones es por una serie sintética. Entonces eso es lo que tienen que estudiar y se les ha estado poniendo en las tareas o ejercicios. Y como les he dicho también, pues eso pueden trabajarlo en grupo, ¿verdad? Si tienen duda o consultarse, eso no, a mí no me interesa si se copian o no. Lo que me interesa a mí es de que se puedan ayudar entre ustedes. Eso es lo más importante, ¿verdad? Porque al final de cuentas cada uno de ustedes se enfrenta al examen, ¿verdad? Eso es lo que me interesa a mí. Bueno, vamos a ver aldehídos. También puedo preparar ácidos carboxílicos a partir de aldehídos. Le agrego tolen, se dan cuenta que como es un medio de hidróxido de sodio, lo que obtengo es la sal. Miren, esos son los detalles que yo quiero que miren bien. ¿Se acuerdan que aquí se forma el espejo de plata? Aquí no les interesa el espejo de plata, lo que les interesa es formar el ácido. También lo podemos sintetizar a partir de arenos o aromáticos. Utilizamos permanganato en medio neutro 95 grados y obtenemos el ácido. Pero fíjense que lo que tienen que entender ustedes es de que el permanganato me rompe cualquier cadena alquílica en el aromático. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este compuesto y agrego permanganato acuoso y temperatura, acá le puedo poner delta T, entonces lo que voy a obtener, jóvenes, es el ácido terestálico. ¿Se dan cuenta? O sea que me rompe las cadenas laterales. Y me rompe cualquier cadena lateral, porque también puedo yo tener, por ejemplo, esto. Puedo tener etilo y puedo poner isopropilo. Le pongo permanganato en medio alcalino y temperatura. Bueno, entonces, ¿qué voy a obtener? Pues lo mismo, solo que ahora, como es medio alcalino, voy a obtener el ácido o voy a obtener la sal. Oliver. La sal. Entonces, voy a romper las cadenas laterales alquílicas, que son en este caso el etilo, y obtengo la sal, y el isopropilo, y obtengo la sal. Entonces se dan cuenta que el permanganato me rompe cualquier cadena alquílica, o sea, lo que me está atacando es el enlace carbono aromático. Entonces me puede romper un metilo, un etilo, un isopropilo, o una cadena de 7, o una cadena de 10, y siempre voy a obtener esto. Dependiendo del medio, pues obtengo el ácido. Si es neutro o ácido, obtengo el ácido. Si es alcalino, obtengo la sal. Para poder yo obtener el respectivo ácido, pues tengo que agregar ácido, o sea, o acidificar, también se le puede poner. Y entonces ahora sí tengo el ácido terestálico, porque antes tenía el terestalato, o sea, la sal. ¿Eso es alguna duda?
No. Bueno, entonces ojo con esos detallitos, jóvenes. Entonces aquí está el ejemplo, ¿ven? Tenemos el metilo, permanganato medio alcalino, calor, y obtengo la sal del ácido. Esas son las cosas que ustedes tienen que remarcar en lo que son sus fichas, jóvenes, para que no se les olvide. Cuando ustedes estén trabajando, miren, jóvenes, es que miren, estas son cuestiones que les sirven a ustedes. Por eso es de que es el proceso de aprendizaje en las clases, las diferentes clases deben ustedes aprender diferentes métodos para aprendizaje. Fíjense que cuando ustedes van a trabajar y tienen ustedes que ir a revisar un equipo, pues no se van a aprender todo de memoria. Probablemente ustedes van a hacer un fichero en el cual tienen las cosas importantes en el proceso de análisis que van a ustedes, el aparato que ustedes van a revisar, pues jóvenes, porque si revisan solo un aparato, pues está bien, más eso se lo pueden aprender fácilmente de memoria, pero si están revisando un montón de diferentes aparatos en diferentes hospitales, entonces ustedes tienen que buscar una metodología para obtener fácilmente la información importante para la calibración de los equipos, pues jóvenes. Entonces eso lo pueden hacer con fichitas, pues, ¿me entienden? Entonces esos son tips, son guías que ustedes deben aprender y que no solamente se aplican a lo que es química orgánica y las reacciones, sino que se aplica a un montón de situaciones que ustedes pueden tener en la vida, jóvenes. Porque la educación se basa o se desarrolló a partir de la sobrevivencia, jóvenes. O sea, la gente tendría que aprender cómo tenía que cazar, cómo tenía que hacer su ropa, cómo tenía que hacer su comida, etcétera. Eso era la educación básica anteriormente. Por supuesto aquí la educación es un poco más compleja porque la sociedad es más compleja, ¿verdad? Porque ustedes lo que quieren es tener el título y que el título les provea de un trabajo digno y que ustedes puedan mantener a su familia o mantenerse solos si ustedes están solos, pues. Entonces, realmente eso es la función de la educación, ¿verdad? Tener ustedes los conocimientos para poder sobrevivir. Estamos. Antes, en el pasado lejano, pues era, si ustedes no hacían las cosas, podían morirse, ¿va, jóvenes? Entonces, realmente así deben tomar la educación. La educación les está a ustedes enseñando cómo sobrevivir, ¿verdad? Y ahora que las sociedades están variando tanto a nivel general y con el cambio climático y todas las circunstancias sociales, pues ustedes deben ser más adaptativos. O sea, no deben decir, yo salí de biomédico y solo biomédico puedo ser, no. Ustedes pueden, como profesionales, están en la capacidad de poder hacer cualquier cosa, ¿o no? ¿Qué piensa Linda? Que está bien lo que está diciendo. Ujú. Pero usted piensa que usted debería estar en capacidades de resolver cualquier problema o no. Sí. Ok, entonces fíjense pues jóvenes, cuando ustedes van a trabajar a una industria, yo soy licenciado en química, pero a mí me preguntan de mecánica, me preguntan de electrónica, porque en el trabajo yo tengo aparatos eléctricos, tengo equipos, tengo personas, ¿va? Tengo que ser psicólogo, digamos en el caso cuando trabajé en una fábrica, pues tienen planta piloto, tienen procesos a alto volúmenes, entonces ustedes resulta que tienen que saber de todo, ¿verdad, jóvenes? Entonces eso es lo que se espera de ustedes como profesionales, pues, o sea, no es, yo solo voy a estar haciendo una cosa, no. Si ustedes se dan cuenta, ahorita la situación económica y laboral está bastante difícil, pues. Ya no es como antes que un profesional ya tenía sentado que iba a ganar bien y que iba a estar bien. No, ahora no es así, ¿va, jóvenes? Hay que pensar que también ahora, pues, tanto el hombre como la mujer tienen que trabajar, pues, ¿verdad? Si quieren tener una vida digna, ¿verdad? No pueden pensar, yo voy a mantener a mi familia como se pensaba antes, ¿verdad? No sé qué opina María Celeste usted de eso que estoy comentando. Que tiene razón.
¿verdad? Y por eso está estudiando usted o no, Sí, ¿verdad? Porque a la hora de que le salga mal el marido y tenga hijos, usted puede mantener a su familia, ¿sí o no, María Celeste? sí. ¿Verdad? Entonces, realmente, pues ahorita las relaciones interpersonales han variado un montón, ¿va, jóvenes? Y debemos de estar listos y dispuestos, ¿verdad? Y yo no es que le diga que esté en contra de lo que es el matrimonio ni nada de eso, no. Yo lo que estoy es siendo realista, ¿verdad? Porque cada vez las relaciones hombre y mujer son más complejas, ¿verdad? Porque ahora las mujeres no son como eran antes, eran sumisas y eran aquellos que solo esperaban al marido, ¿verdad? Ahora las circunstancias han variado. En todas las universidades y en todas las carreras las mujeres son, eh, en algunas, la mayoría, ¿verdad? Por ejemplo, en farmacia son bastantes mujeres, pero la mayoría ya está llegando 50-50, pues jóvenes, o sea, ya se ha quitado un montón de paradigmas que decían que la mujer, por ejemplo, no podía estudiar agronomía o no podía estudiar veterinaria. Ahora las mujeres están en todos los campos posibles, ¿verdad? Y para mí es excelente, ¿verdad? Porque realmente las mujeres tienen la misma capacidad que el hombre, ¿verdad? Y además, pues cada uno de los sexos tienen diferente visión de las cosas, por lo cual es importante tanto el punto de vista del hombre como el punto de vista de la mujer, ¿va? Y que ustedes sean trabajadoras y que ustedes sean profesionales y que sean doctoras y que sean magísters. Eso no quita su papel de la maternidad, no quita el papel de que tienen una visión diferente al hombre, porque que ustedes estén ya en el campo profesional no quiere decir de que vayan a cambiar su forma de ser como mujeres, ¿va, jóvenes? ¿Verdad? Porque algunas feministas se pasan al otro lado, ¿va, jóvenes? Yo no miro, yo creo que las mujeres no tienen nada de qué avergonzarse, así como los hombres, ¿va? Entonces debemos nosotros respetar nuestra visión como hombres o como mujeres. ¿Qué opina Karen de eso? Que sí, sí tiene mucha razón. Entonces, por favor, ustedes como mujeres también tienen una gran responsabilidad al ir abriendo campo para las mujeres, ¿verdad? Entonces debemos de cambiar nuestra mentalidad de egoísmo, no que ayudar a sus propias compañeras, ¿verdad? No meterles zancadilla, ¿verdad? Porque digamos hay ciertas actitudes de las mujeres que no son deseables a la hora de que uno está trabajando como profesional, ¿verdad? Así como también hay actitudes de los hombres que no son deseables. Entonces, realmente, pues nosotros debemos ser ante todo objetivos, ¿verdad? No dejarnos guiar por chismes, por un montón de circunstancias que no tienen base, ¿verdad? Y ante todo, pues debemos nosotros como futuros jefes, debemos de promover un ambiente de trabajo sano, un ambiente de trabajo libre, un ambiente de trabajo feliz, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que promover, ¿verdad? Entonces eso es parte también de lo que ustedes van a tener que manejar ya cuando sean profesionales, ¿verdad? Y muchas veces las relaciones personales son muy importantes para poder llevar lo que es un trabajo bien, un trabajo con excelencia, ¿verdad? Porque acuérdense ustedes que muchas actitudes humanas pues nos hacen irnos al egoísmo, al endiosamiento y a la corrupción, y eso es lo que está matando a nuestro país, ¿verdad? Realmente la corrupción en Guatemala es tremenda, ¿verdad? Y los que siempre sufrimos más somos los que trabajamos honradamente, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a seguir, pues jóvenes, espero que les sirvan esas cosas que les digo, pues porque para mí la educación no solamente es química orgánica. También podemos sintetizar los alquenos a partir a partir de alquenos podemos sintetizar los ácidos. Entonces, también esa reacción la vimos. El permanganato en medio ácido rompe tanto el enlace simple con el doble. Se da cuenta que aquí, como se forma primero aldehído, pero como el permanganato es un agente oxidante fuerte, se pasa hasta ácido carboxílico. Entonces aquí se pueden dar cuenta de que uno de los
uno de los fragmentos. Este fragmento está formando un ácido dicarboxílico, ¿verdad? Miren, que es el que está unido donde está el ácido carboxílico, y el otro fragmento pues me va a formar un ácido monocarboxílico. Y aquí es donde yo les decía de que todas las reacciones que estamos viendo se están correlacionando, ¿verdad? O sea, unas se sintetizan, otras se forman, y así son todos los compuestos. Bueno, acá también tenemos la hidrólisis de nitrilos. Aquí comenzamos, miren cómo lo hicimos. Hicimos una sustitución nucleofílica del bromo con el cianuro, formamos el nitrilo y después hidrolizamos. Eso lo vamos a ver cuando miremos derivados de ácido en la próxima unidad. Y entonces obtenemos el ácido carboxílico. ¿Alguna duda, alguna inquietud? No. Bueno, entonces vamos a ver las reacciones de Grignard. Entonces, esta es una palabra en francés y la GN se pronuncia como ñ, Grignard. Así se pronuncia la GN en francés como ñ, Grignard. Bueno, aunque el acento también de la forma de pronunciar en francés es un poco diferente al español. Bueno, entonces ahora tenemos, acá tenemos nuestro reactivo de Grignard, ¿verdad? Que se dan cuenta de que es una cadena alquílica unido a magnesio y bromo. En este caso ya habíamos visto de que la cadena alquílica funciona como un carbanión, que es un nucleófilo fuerte. Entonces este me va a atacar al CO2. Este CO2 por supuesto es gaseoso, ¿verdad? O sea que lo que nosotros estamos haciendo en realidad es que estamos barboteando CO2 en el reactivo de Grignard. ¿Qué entiende, a ver, José Daniel, cuando digo barboteando CO2? ¿Qué entiende usted o no entiende? La verdad, no. Bueno, entonces fíjense pues, ustedes tienen un matraz con el reactivo de Grignard. Aquí tienen el reactivo de Grignard, RMGX. A ver, ¿alguien entiende qué es barbotear? ¿No será como sacar como humo? No. O borbotear. Barbotear, eso sería vaporización. ¿Ya? Entonces ustedes tienen una manguera con un tubo y este está conectado a un... Yo no soy muy buen dibujante, chicos, no se los digo. A un tambo de CO2. Este es el tambo de CO2, que es gaseoso, ¿va? Entonces aquí están echando el gas y ¿qué es lo que va a pasar acá? Se van a volver burbujas, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces ustedes están barboteando, quiere decir de que están echando un gas dentro de un líquido. ¿Ya? ¿Está claro? Sí. Entonces, aquí lo que va a pasar es lo que estamos viendo ahí. El CO2 va a ser atacado por el reactivo de Grignard y va a formar la sal del ácido carboxílico. ¿Miren? Solo que aquí, miren una cosa interesante. Esta cadena carbonada va a aumentar en un átomo de carbono. ¿Miren? ¿Se dan cuenta? Porque el carbono del CO2 se va a añadir a la cadena carbonada. ¿Ok? Entonces tenemos primero la sal de Grignard, la sal de magnesio, y luego cuando nosotros acidificamos obtenemos el ácido carboxílico. Bueno, aquí les pongo un problema pues para que ustedes piensen, ¿verdad? Porque realmente nosotros como profesionales a veces nos piden asesoría o nos piden opinión. Fíjense pues, acá tengo dos procesos para obtener el ácido fenilacético. Miren el primero que lo vimos ahorita. A partir del bromuro de bencilo, yo le puedo agregar cianuro de potasio en THF, entonces hago una sustitución nucleofílica y obtengo el nitrilo correspondiente. Luego de eso hago una hidrólisis y obtengo el ácido carboxílico. Ese sería un método. Luego el método de abajo. El método de abajo, entonces agrego magnesio y éter, obtengo, esto es en condiciones anhidras, ahí no lo puse,
pero sí tienen que ser en condiciones anhidras, o sea, sin agua. Bueno, luego ¿qué? Formo el reactivo de Grignard y luego por último agrego CO2 y luego acidifico y obtengo el mismo producto. Entonces, ¿qué tendrían que ver ustedes para ver cuál de los dos es el que es mejor para una industria? Por supuesto, en una industria, una cosa importante que será, jóvenes, ¿qué será para ver el proceso? ¿Qué será lo primero que va a ver un inversionista en esto para ver cuál de las dos se puede utilizar? A ver, ¿qué será lo primero? La rapidez. No. A ver, ¿qué otra opinión? ¿Qué será lo primero que mira el inversor? Ver cuál es la que nos produce más ácido fenilacético. No. Ver cuál es más Sí, eficiente, no. Eso no es lo que mira el que va a invertir. A ver, ¿qué otro? O cuánto nos cuesta cada... Bueno, eso es lo que mira, jóvenes. Miren, pues, nosotros como técnicos teóricos, muchas veces nos vamos con eso que estaban diciendo ustedes, que es importante también. Pero a la hora de la hora, cuando ustedes están montando una fábrica, ¿qué es lo que van a ver primero? Si tienen ganancia, jóvenes. ¿Sí o no? Sí. Porque si no, no tiene sentido. Si yo voy a meter mi dinero a invertir en una fábrica para producir el ácido fenilacético, pero si los costos son muy elevados y yo no voy a tener una buena ganancia, entonces ¿qué hago? ¿Monto la fábrica o no? No. Pues sí, entonces miren pues jóvenes, eso es bien importante que ustedes tomen en cuenta. Cuando ustedes ya estén trabajando a nivel profesional, lo que importa es el costo. Porque a través del costo ganancia ustedes van a poder contratar a la gente, ¿va? Porque si no tienen ganancia, los empresarios no trabajan por el bien común, ¿va, jóvenes? ¿Por qué trabajan los empresarios? Por beneficio personal. Por beneficio personal, ¿va, jóvenes? Y realmente ese modelo, pues ese modelo nos está trayendo a la destrucción del mundo, ¿verdad? Porque los grandes inversionistas no les interesa el medio ambiente, no les interesa nada de eso. Ellos lo que quieren es el dinero hoy y ya mañana verán lo que después pasa, ¿va? Entonces se da cuenta que ese modelo, pues que los capitalistas defienden a capa y espada, tiene sus grandes defectos, ¿verdad? O sea, no es perfecto. Y yo no estoy hablando de comunismo, ni estoy hablando de eso, ¿va? ¿Es una cosa diferente o no? Muy distinto. O sea, que yo lo que estoy hablando de que los procesos que debemos nosotros de hacer, es cierto que el empresario pues tiene que ganar, pero también tenemos que tomar en cuenta otros factores como que son los factores de población, los factores ambientales, ¿verdad? Y eso es muy importante, ¿verdad? Porque fíjense pues, los procesos ahora deben ser sostenibles. Entonces, ¿qué quiere decir sostenible? Sostenible significa económico, significa poblacional y significa medioambiental. O sea que un proceso sostenible debe tener en cuenta los tres aspectos, ¿verdad? Y hasta el momento el capitalista se ha quedado solo con el económico, ¿verdad? Y por eso, digamos, hay... Perdone que lo interrumpa. ¿Sí? ¿Y cómo uno puede saber cuando, así como lo que usted dice, cuando un producto es sostenible o cuál es mejor que otro en base a algunas características? Pues en base, por ejemplo, usted puede ver, digamos, si se producen productos que van a contaminar al medio ambiente, ¿qué dice usted? ¿Será bueno o será malo? Es malo. Bueno, entonces ese es un aspecto que usted tiene que ver, ¿verdad? Si el producto puede matar gente, ¿cómo será el producto? Malo. Ok, se da cuenta que ahí está teniendo en cuenta el poblacional. Entonces, el producto no solamente va a ser evaluado con respecto a la ganancia, sino que también tiene que ser evaluado con respecto a esos tres aspectos. ¿Está claro? ¿Alguna duda?
¿Quedó claro, Ana Estefanía? Claro. ¿Sí quedó claro? Sí. Bueno, entonces, fíjense pues, este es un ejemplo buenísimo para eso que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, fíjense pues, yo lo que tendría que hacer como profesional es investigar, bueno, el cianuro, las características del cianuro de sodio, las características del magnesio, y tendría que ver qué subproductos se forman a partir de esto, y en base a esto puede ser de que la que sea más cara resulte con mayor beneficio porque me va a proteger más al medio ambiente y a la población. Entonces fíjense pues, ¿quién se recuerda a ustedes? ¿El cianuro qué característica tiene? A ver, alguien que se recuerde o alguien que sepa. Tiene una característica especial el cianuro. Y eso lo deberían de saber. Venenoso, ¿no? ¿Perdón? El cianuro es muy venenoso. Es venenoso, ¿verdad? Es súper venenoso. Entonces imagínense ustedes, en el primer paso tienen una fuga de cianuro, ¿qué va a pasar? Puede matar gente, puede matar, si se va en el agua, pueden contaminar el agua. Entonces el riesgo acá ambiental y poblacional es muy grande. Y resulta que la síntesis de arriba es muchísimo más económica que la síntesis de abajo. Pero fíjense aquí, lo que se gasta mucho, lo que tiene que tener uno cuidado es de que la primera reacción es anhidra, o sea que hay que purificar los compuestos. Pero de ahí el CO2 está en la atmósfera, ¿sí o no? Y entonces resulta que el equipamiento para la de abajo es costoso. Pero los riesgos que puede tener la empresa son menores. Porque imagínense ustedes la indemnización que tendrían que dar si matan a... Solo con que maten a 5 personas, imagínense la indemnización que tiene que dar la empresa. ¿Verdad? Imagínense si también los multan por contaminación de aguas. La empresa de una vez quiebra, ¿sí o no? Pues sí. Entonces por eso ustedes como profesionales tienen que tener, y esa es la parte de la química que ustedes deben tener claro, no necesariamente química orgánica, no, que ustedes deben investigar, bueno, yo tengo que ver las propiedades físicas de los reactivos y las condiciones para poder yo tener un juicio de qué conviene y qué no conviene. ¿Está claro qué les quería dar de mensaje aquí, joven? Sí. Bueno, entonces, ojo jóvenes, esas cosas son las que tienen ustedes que tomar en cuenta y les van a servir. Así pasaría, por ejemplo, con un análisis químico de algo, ¿verdad? Tienen que evaluar el costo, tienen que evaluar qué se produce, etcétera. Se dan cuenta que así igual tendrían que evaluar ustedes a la hora de que estén proponiendo una metodología de análisis, ¿verdad? Y así es como trabajan las grandes empresas y montan los diferentes métodos de análisis. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, vamos a ver las reacciones de ácido carboxílico. Vamos a ver los centros de reacción de los ácidos carboxílicos. Como vimos, los ácidos carboxílicos pues son los que más reaccionan de todos los grupos funcionales que vimos ahorita, que estamos viendo en el curso, que son los grupos funcionales más comunes y más encontrados a nivel general, ¿verdad? Porque hay un montón de otros grupos, pues, pero esos se presentan en circunstancias muy especiales. Entonces acá tenemos tres centros de reacción. Se da cuenta que este se parece más a qué? A un aldehído, porque el aldehído también tiene tres centros de reacción. Pero resulta que el OH es muchísimo más reactivo que el H, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver que tenemos el centro número 1, que es el enlace OH, tenemos el centro número 2, que es el enlace carbonilo, y el centro número 3, que es el hidrógeno alfa. Bueno, vamos a ver el primero. A ver, léame por favor, Karen. Hidrógeno del oxígeno, acidez. Ok. Léame, Linda. Carbonilo, adiciones. Ok. Léame, María Celeste. Hidrógeno del carbono alfa, extracciones o sustituciones. Ok. Bueno, vamos a ver el primer centro de reacción que sería el oxígeno H, que va a ser la acidez. Entonces, fíjense pues,
vamos a comparar aquí la acidez de un ácido carboxílico con un alcohol. Nosotros sabemos de que el alcohol es anfótero, o sea que puede funcionar como ácido y como base. En este caso nos interesa la reacción como ácido. Entonces el OH va a donar un protón para formarme el hidrógeno y se forma el alcoxonio. Ahora miremos, para un ácido carboxílico el hidrógeno protona al agua y se me forma el hidrógeno y se me forma el carboxilato. Entonces, a ver, María Celeste, ¿cuál será más estable, el alcoxonio o el carboxilato? ¿O son iguales? La verdad, no sé, podría llamar. ¿La verdad qué? No sé, no sé cuál es más. Bueno, a ver, ¿quién me puede decir eso, jóvenes? A ver. ¿Rina? ¿O Oliver? ¿Quién me puede decir cuál será más estable, el alcoxonio o el carboxilato? Ahí mismo en la presentación dice jóvenes o no dice algo ahí. Sí, el carboxilato. ¿Por qué, Linda? Creo que es por el doble enlace que se forma. ¿Pero qué es lo que se está dando ahí? Eso que está entre corchetes, ¿qué significa? Que es, no sé la verdad, polarización. Que tiene resonancia. ¿Se acuerdan ustedes que la resonancia qué hace? ¿Estabiliza o desestabiliza? Esos son conceptos bien fundamentales. Estabiliza. Ok, ¿y por qué estabiliza? Porque más átomos comparten la carga, ¿sí o no? Entonces, al estabilizarlo se dan cuenta ustedes que lo hace menos reactivo. Entonces, el alcóxido no tiene resonancia, ¿ya? Y en cambio el carboxilato sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que el carboxilato se forma más, por lo cual quiere decir de que es más ácido. ¿Está claro, jóvenes, o no? Sí. Bueno, esa es pregunta de comprobación, ¿va, jóvenes? Fíjense pues, tarea ya, esta va a ser la última tarea que van a entregar, la que vamos a dar la semana entrante, ¿verdad? Y yo no sé si quieren que hagamos examen comprobación la última semana, o sea, la semana 17 o no hacemos. De una vez se los digo. ¿Qué dicen ustedes? Yo diría que sí. Bueno, a ver, levanten la mano quienes sí quieren para la última semana comprobación. A ver, vamos a ver. Así votamos. A ver quién quiere. Levanten la mano los que sí están de acuerdo con examen comprobación la semana 17. Levanten la mano. ¿Dónde están las manos? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, ya. Entonces sí tenemos comprobación. Ahora, tareas sí ya no vamos a tener porque ya la siguiente semana es semana de examen, ¿verdad, jóvenes? O sea que la tarea de la semana 16 sería la última tarea. ¿Estamos? ¿Estamos claros, chicos? Preguntarle. ¿Sí? Sí. Solo yo quería preguntarle algo antes de que se me olvide. Yo no me he metido, no sé si se puede, pero no sé si usted puede habilitar en qué preguntas nos equivocamos en los cortos que nos hace semanalmente, porque así eso me ayudaría también a estudiar en el examen. Mire, así como de, aquí saqué mal. Sí, mire, yo pienso de que eso, ¿sabe por qué no lo hago? Porque muchas veces utilizo un banco de preguntas. Lo que tendrían que hacer ustedes es consultarse entre ustedes mismos, pues. ¿Ya? Ana Estefanía, está claro, ¿verdad? Entonces lo que tendría que hacer ustedes es, miren, quién tiene este temario y revisar entre todos y analizar, ¿verdad? Entonces ese es trabajo dentro de ustedes de grupo, ¿verdad? Para poder ustedes aprender. Pero si se da cuenta, yo le pregunto preguntas como el examen, en el examen final.
Ana Estefanía? Em, no, me refería más que todo a... Por eso, por eso, mire, pues, usted me dijo que para estudiar para el examen final, pero yo le hago preguntas de ese estilo para el examen final, no. ¿verdad? Entonces, ustedes lo que tienen que buscar son conceptos, ¿no? O sea, en este caso, pues tienen que buscar reacciones, tienen que hacer las tareas, tienen que consultarse, mira vos cómo hiciste vos la serie sintética qué compuestos te dieron, ¿verdad? Entonces, porque realmente, miren jóvenes, uno como futuro profesional debe acostumbrarse a buscar las respuestas y por eso debemos estar acostumbrados a trabajar en grupo. No sé si me explico con esto, Ana Estefanía. Sí. ¿Verdad? Entonces, acuérdense que yo los exámenes de comprobación es precisamente para evaluar cosas puntuales, pero normalmente las preguntas son preguntas más memorísticas, ¿verdad? Que de fondo. Hay algunas que sí, pues, pero digamos es para evaluar todos los aspectos de un curso, ¿verdad? Pero realmente yo pienso de que en ese sentido deben trabajar ustedes en una forma más concertada para poder, bueno, ustedes ahora tienen la ventaja que se les deja el examen, pues los exámenes se les han dejado o no, ustedes lo tienen. O sea, ustedes deben de juntarse, mira vos, juntémonos a hacer el examen, vamos a revisar a ver cómo te fue a vos, qué fue lo que hizo. Porque realmente el que tiene que adquirir el conocimiento, ¿quién es? ¿Es el profesor o es el estudiante, Ana Estefanía? Uno de estudiante. Bueno, entonces por eso hay que acostumbrarse uno a trabajar en equipo, ¿verdad? Y eso, digamos, ustedes muchas veces van a ser compañeros de toda la carrera, ¿o no? Entonces es importante que ustedes comiencen a cultivar relaciones sanas y relaciones de cooperación y relaciones interpersonales de positivismo, porque eso va a promover que ustedes también sean profesionales positivos y no sean profesionales que se crean que saben todo, ¿verdad? Porque un profesional que cree que se sabe todo, pues es un profesional que está bastante atrasadito. Porque uno entre más sabe, sabe que no sabe nada, ¿sí o no? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Será que uno sale profesional y ya sabe todo uno, no? ¿Así piensan ustedes que van a hacer? No, se forma con experiencia. Es que hay un montón de conocimientos, jóvenes. Es que uno decir de que ya sale de uno de ingeniero de biomédico y ya soy el dios de la biomédica, eso no es nadie, ¿verdad? Y hay que estar actualizándose. También, ahora peor, ¿verdad? Y lo bueno es que ahora hay elementos o hay medios por los cuales ustedes se pueden actualizar y pueden conocer un montón de cosas. Entonces, por favor, jóvenes, la mentalidad de los chicos del siglo XXI es diferente a los a como yo fui enseñado, pues yo he ido progresando porque me he seguido actualizando, ¿verdad? Pero realmente ahorita ustedes por información no se pueden quejar, más bien lo que tienen que aprender es a determinar cuál es información buena y cuál es información mala. Eso es lo que tienen que ver porque hay mucho. Bueno, entonces, vamos a ver que por eso es de que los ácidos son más ácidos que los alcoholes y que los fenoles, porque los fenoles también tienen resonancia, ¿verdad? Pero resulta que la resonancia en ese caso eh, es da mayor estabilidad la del ácido carboxílico. Bueno, entonces aquí miremos una gráfica. Se dan cuenta que ya hemos analizado gráficas. Acá tengo, miren pues. A ver Linda, ¿qué me puede usted explicar de esa gráfica? Ahí se explica por qué el carboxilato es más estable que el alcoxilo. A ver cómo me lo interpreta usted en esa gráfica. ¿Qué cosa le tengo que explicar, dijo? ¿Por qué el carboxilato es más estable que el alcoxil? El carboxilato está aquí abajo, ¿verdad? Y el alcoxil está aquí arriba. ¿Cómo explica usted con esas gráficas eso? Porque yo le dije por resonancia, ¿no? Ajá, por resonancia.
Bueno, entonces según esa gráfica, ¿cómo lo explica usted? Que el carboxilato necesitan como que menos energía Ujú. que el alcoxido. Ajá. Entonces, acá, fíjense pues, la negra es el carboxilato. Se da cuenta que las dos son endotérmicas para empezar, ¿verdad? Y entonces el alcóxido se da cuenta que se forma a una energía más baja que esta. Bueno, ¿y por qué es esa diferencia? Miren, acá dice, la diferencia es por la estabilización de resonancia. ¿Se dan cuenta? O sea que lo que yo les estaba diciendo se comprueba con esta gráfica. El alcóxido va a tener una energía más alta, por lo cual lo primero que se va a formar es un carboxilato. Y eso quiere decir entonces de que es más ácido, ¿verdad? Porque se acuerdan ustedes cuando analizábamos con el fenol la acidez, todo lo que me estabilizara al fenóxido, que es el que tiene carga negativa, me lo hace más ácido. ¿Alguna duda? Bueno, aquí tenemos las reacciones de equilibrio. Tenemos el ácido carboxílico más el agua, nos va a dar el carboxilato más el hidronio. La constante de acidez va a ser la concentración de carboxilato por la concentración de hidronio partido la concentración de ácido. Y el pKa va a ser igual al menos logaritmo de la constante de acidez. Entonces aquí podemos ver, miren, acá tenemos el alcohol que miren, tendría un pKa que es 16, o sea un pH de 16. En cambio el ácido acético tiene un pH de 4,75, o sea que tiene un pH ácido, porque el pH 7 es el pH neutro. Entonces quiere decir de que el ácido acético acidifica el agua, por lo cual quiere decir de que es ácido, ¿ya? En cambio, si ustedes echan alcohol al agua, el pH del agua no varía, siempre va a quedar pH 7, porque no tiene la suficiente fuerza ácida para que el H me protone al agua. Entonces acá me va a quedar como molécula de alcohol. En cambio acá me va a quedar como molécula de carboxilato. Y el ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, pues me va a dar un pH negativo. Eso quiere decir de que la concentración de ácido es muy alta. ¿Ya? Eso es lo que significa este signo negativo. Porque supuestamente en la escala de pH, el pH más ácido es 0, ¿verdad? Aquí estamos pasándonos al lado negativo. ¿Por qué? Porque el ácido clorhídrico es un ácido fuerte. La escala de pH se utiliza para ácidos débiles, no para ácidos fuertes, ¿ya? Porque las concentraciones de ácido y de OH son bajas. Esos conceptos de... Entonces aquí igual, mire, el carboxilato tiene una carga negativa. Entonces, ¿qué lo va a estabilizar? A ver, María Celeste, ¿alguien que le dé carga o alguien que le quite? Alguien que le aumenta. Si usted aumenta la carga, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Estabilizando o desestabilizando? Desestabilizando, entonces hay que quitarle carga. Bueno, sí, porque si usted le aumenta la carga, si usted tiene un grupo que le da carga o electrones, va a ser la carga, en lugar de que sea -1, va a ser -1.5 o -2. Entonces ahí lo que está haciendo es inestabilizando. Entonces, alguien que le quite carga, o sea, que comparta la carga negativa, lo va a hacer más estable. Bueno, eso es exactamente lo mismo que vimos con los alcoholes y fenol. Entonces, ahora ¿qué? Se dan cuenta que entre más estable sea el carboxilato, más ácido es el ácido carboxílico. ¿Ok? Bueno, entonces ahora tenemos acá un grupo atractor de electrones, o sea que jala carga negativa. El grupo atractor de electrones GAE estabiliza el carboxilato y aumenta su acidez. Ahora mide un grupo donador de electrones, va a estar dando electrones, por lo cual va a estar aumentando la carga negativa, lo va a hacer más inestable. Entonces el grupo donador de electrones GDE desestabiliza el carboxilato y disminuye su acidez. ¿Está claro eso, jóvenes? Ese es el concepto básico. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Eso se les puede preguntar y se les va a preguntar en el examen. Bueno, vamos a ver grupos atractores y donadores.
Ya sabemos que puede ser por dos efectos. Por efecto inductivo, que sería por diferencia de electronegatividades, y por efecto de resonancia, que sería movimiento de electrones. ¿Ok? Vamos a ver efecto inductivo. Vamos a ver el carbono adyacente. Bueno, entonces, a ver, Rina, en esta imagen, ¿cuál es el ácido más ácido? ¿El 1, 2, 3 o 4? El 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué dice usted que es el 4? Por el resultado 0.64. Ok. El pH, ¿cuál es el pH? Cuando usted mide la escala de pH, ¿cuál es el más ácido? ¿El que se parece a 0 o el que se parece a 14? El que se parece a 0. Entonces, acá se dan cuenta que el pKa, que sería equivalente al pH, va bajando. Entonces, a ver, Oliver, ¿cuál sería el menos ácido de esos 4? El primero. ¿Ok? Entonces se da cuenta, a ver, Ana Estefanía, ¿cuál es la diferencia entre esos diferentes ácidos? ¿Por qué será el 4 el más ácido? Que eso es lo más interesante. Por la cantidad de hidrógenos que tiene y que en la 4 tiene halógenos y en el 1 solo tiene fuentes de hidrógeno. No, 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 fuente de hidrógeno no nos equivoquemos. Tiene hidrógeno. Tiene hidrógenos. Bueno, ¿y qué implica? Tiene halógenos. Bueno, y ahora, ¿qué implica el cloro? ¿Qué es lo que hace el cloro con respecto al ácido? ¿El cloro qué es un atractor? ¿Es un atractor o es un donador? Sería un atractor. Bueno, ¿y qué dijimos de los atractores? ¿Aumentan o disminuyen la acidez? Aumentan la acidez. Ok, entonces se da cuenta de que aquí es cantidad. Cuando tengo 1, estabiliza. Pero cuando tenga 2, estabiliza más. Y cuando tiene 3, estabiliza muchísimo más. ¿Está claro? Sí. Bueno, a ver, Ana Estefanía, ¿y si fuera flúor, cómo sería el dato? ¿Sería más ácido, sería igual o sería menos ácido? Sería más ácido. ¿Por qué? Porque el flúor es más electronegativo que el cloro. Ok, perfecto, perfecto. Ahora, si fuera bromo, ¿qué dice usted? El bromo creo que es menos ácido que el cloro. ¿Por qué? Porque es menos electronegativo que el cloro. Ok, ¿y el yodo? Es mucho más ácido que todos los demás. Es mucho más ácido. Pero además, el yodo, ¿verdad? Sí, me dijo el Sí, yodo. mucho más ácido. El yodo es más electronegativo. Mucho más electronegativo. No. ¿Cuál es el más electronegativo de los halógenos? El flúor. Bueno, el flúor, de ahí sigue el cloro, de ahí sigue el bromo y por último el yodo. O sea que el yodo sería el menos ácido de los halógenos porque es el menos electronegativo. Por lo cual quiere decir de que estabiliza menos. Eso es lo que tenemos que tener clarísimo. Bueno, ¿alguna duda, jóvenes? No nos hagamos bolas. Yo no tengo necesidad de saberme el número exacto de la electronegatividad, pero sí debo saber la tendencia, ¿va? El flúor más electronegativo que el cloro más electronegativo que el bromo y el bromo más electronegativo que el yodo. Ya, sin necesidad de tabla periódica. Bueno, vamos a ver, con eso vimos cantidad, ¿verdad? Ahora vamos a ver el efecto de distancia. A ver, Diego Alejandro. Tenemos el ácido butírico sin ningún sustituyente, con el sustituyente cloro en posición alfa, con posición cloro en beta y posición cloro en alfa. ¿Cuál es el más ácido? Diego. Bueno, Diego se durmió. A ver, José Alejandro. ¿Cuál es el más ácido?
Para mí el primero por la posición. Ok, bueno, entonces de esto es el más ácido de este. ¿Por qué la posición? ¿A qué se refiere Josué Alejandro? Porque está más pegado a los residuos. Está más pegado al ácido carboxílico, que es el que usted está afectando. Entonces, en este caso se dan cuenta que el beta está más alejado, es menos ácido. El gamma está más alejado, es menos ácido. Y este que no tiene nada es menos ácido que todos. O sea que ahí estamos viendo distancia. ¿Está claro, jóvenes, o hay alguna duda? A ver, José Daniel, en lugar de ser cloro fuera flúor, ¿qué pasaría? ¿Serían los valores más altos o más bajos? José Daniel, si fuera flúor en lugar de cloro, los valores serían más altos. O sea, más bien, ¿sería más ácido o sería menos ácido? José Daniel, Sería más ácido. sería más ácido porque el flúor es más electronegativo, por lo cual estabiliza más. A ver, Karen, ¿y si fuera bromo, qué pasaría? En lugar de bromo, en lugar de cloro. Sería menos ácido que el cloro ¿Por qué? por su electronegatividad. ¿Qué? ¿Quién es más electronegativo? Si me dice electronegatividad, no me dice quién es más y quién es menos. ¿Quién es más y quién es menos? Karen, El bromo es menos que el cloro, ¿menos qué? menos ácido. Menos electronegativo y por eso es menos ácido. ¿Se da cuenta, Karen, que usted, si me pone esa respuesta como me la puso al inicio, le pongo medio, no le pongo todo? Porque usted me dice por electronegatividad, pero no me está diciendo específicamente quién es más y quién es menos. ¿Está claro por qué no tenía bien la respuesta? Sí, sí. Bueno, ojo pues, porque esos son los detalles de la química orgánica, jóvenes. Entonces, en este, ¿qué se manifiesta? La distancia, ¿va, jóvenes? Bueno, ahora miremos otro efecto, que ya lo hemos visto. Se dan cuenta que acá, a ver, Linda, tengo, voy a verla, vamos a ver cuál miramos. Acá, tengo flúor, tengo cloro, tengo bromo y tengo yodo. ¿Cuál será el más ácido? ¿O cuál es el más ácido según eso? El flúor, Ok, de ahí quién sigue. el cloro, Y de ahí quién sigue. el bromo, Y por último, el yodo. entonces, ¿esto a qué se debió? ¿A calidad, a cantidad o a distancia? Calidad. A calidad porque los halógenos tienen diferente atracción. ¿Sí está claro eso o no? Sí. Ahora miren este que es trifluor, o sea que tiene 3 flúor, esta es cantidad, miren lo ácido que es, 0.23. ¿Ya? Y ahora miren, por ejemplo, el etanol. Miren, el etanol tiene un pKa de 16. Se dan cuenta que el alcohol no es ácido porque no puede protonar al agua. ¿Ok? ¿Está claro? Y comparen ahora el ácido acético 475 o al ácido trifluoracético que es 0.23. Se dan cuenta que hay una cantidad bastante grande de acidez. ¿Estamos? Entonces aquí vimos calidad, vimos cantidad, vimos distancia y vimos calidad. ¿Alguna duda? Bueno, vamos a ver ahora el efecto de resonancia. Ahora miren, aquí otra vez tenemos que recordar quiénes son atractores y quiénes son donadores en el anillo aromático. La otra cosa que tenemos que tener claro es de que debe estar en posición para o en posición orto. Si está en posición meta, no afecta la acidez. Es como que tuviera un hidrógeno. Ojo con eso. Entonces, en este caso, María Celesta, ¿quién es el más ácido?
de estos ácidos, de este ácido benzoicos, ¿cuál sería el más ácido? Sería el tercero. ¿Perdón? Sería el tercero. El tercero. ¿Y por qué será el tercero, María Celeste? Porque está en... Bueno, porque son atractores. El nitro es un atractor fuerte, débil o es un donador. ¿Qué es el nitro? Es... Se me olvidó. Bueno, entonces miren, esas cosas se dan cuenta que le hemos estado tratando tanto en fenoles como en aromáticos. Entonces, si ustedes no saben esto, y ya lo deberían de saber, porque esto va a ser evaluado, el nitro, a ver quién me dice, ¿es un atractor, un donador o atractor fuerte? A ver. Creo que es un atractor fuerte. Es un atractor fuerte y dijimos que los atractores, ¿qué hacen? ¿Aumentan la acidez o disminuyen? Aumentan. ¿Y en qué posición deben estar para que afecten al ácido carboxílico? Orto y par. Orto y par. Acá, cuando está en posición orto, puede tener ciertos efectos con el ácido carboxílico que me pueden variar a veces los resultados. Por eso de cuando les pongo yo en posición par, ahí sí el efecto es neto. Bueno, entonces, a ver, Reina, ¿cuál sería el menos ácido de esos tres? El primero. El primero, ¿y por qué es menos ácido que el ácido benzoico? Porque no está tan estable, no tiene atractores, sino que tiene donadores. Bueno, el metóxido, ¿cómo es donador? ¿Es fuerte, es medio o es bajo? Es donador fuerte. No, es medio. Entonces se da cuenta que si eso ustedes no lo saben, a la hora de que les ponga una clasificación de acidez, no lo saben, ¿verdad? El acetamido también es medio, el NH2 es fuertísimo, el OH es fuerte y el CH3 es pequeño o es bajo. Entonces eso lo tienen que saber, jóvenes. Ya se lo deberían haber aprendido. Bueno, entonces los grupos donadores de electrones que causan al ácido, María Rina, ¿aumentan o disminuyen la acidez? Perdón, se trabó un poco. ¿Podría repetir la pregunta? ¿Aumentan o disminuye la acidez del metóxido? Disminuye. ¿Por qué? Oliver, ¿por qué? Le están dando carga. ¿Y qué pasa cuando le dé carga? Lo desestabiliza. ¿Desestabiliza a quién? Al anillo. ¿A la qué? ¿A la qué, María Rina? Al anillo. No, desestabiliza al carboxilato porque la acidez es de este, no es del anillo. ¿Ya? Porque cuando es carboxilato tiene carga negativa y si usted le aumenta la carga negativa lo desestabiliza. Entonces se da cuenta que el último concepto no lo tenía claro. Y eso es lo que yo quiero que tengan claro todos, porque si no, a la hora del examen no entienden qué están haciendo. ¿Está bien, María Rina, o no? Sí. Bueno, entonces tenemos que ir hasta el fondo de las cosas. Bueno, acá en esta tabla podemos ver el efecto perfecto, pero está en posición par. Ahí se acuerdan de que si está en posición orto puede haber interacción entre el ácido carboxílico y el sustituyente. Entonces puede variar. Pero acá, cuando está en posición para, es perfecto. La teoría se cumple al 100%. Se dan cuenta que el OH es el más fuerte, ¿verdad? Y miren, es el menos ácido. Ahí sigue el metóxido, que es medio, es menos ácido. El metilo es pequeño, es menos ácido, pero
es más ácido que los anteriores. De ahí tenemos el ácido benzoico, que sería nuestra base. Acá el cloro, el bromo, que serían atractores débiles. Se dan cuenta que el cloro atrae más que el bromo por electronegatividad. Y me sale más ácido, me sale menos ácido. Déjenme ver aquí cómo está la cosa. Cloro. Bueno, prácticamente casi salen igual. Miren, 4,396. Acá lo que pasa es de que acuérdense ustedes que también tenemos que ver el efecto de resonancia, ¿verdad? Porque con el cloro y el bromo no solamente tienen efecto inductivo, sino que tienen efecto de resonancia. Entonces se dan cuenta que aquí, ¿qué es lo que me quiere decir? Quiere decir de que el bromo como es menos electronegativo, puede compartir más los electrones que el cloro. Y por eso sale un poquito más ácido el bromo, ¿ya? Ahora, el aldehído, que es un atractor fuerte, miren, ya bajó muchísimo más el pH. El nitrilo, que es más donador que el aldehído, me bajó más. Y el nitro, que es uno de los más, pues tiene 3,41. ¿Se acuerdan ustedes que el que atrae más es la sal cuaternaria de amonio? Entonces este tiene que estar más ácido, un poquito más ácido que este. Entonces no sé si quedó claro, jóvenes, o hay alguna duda. ¿Estamos claros? Bueno, si no estamos claros, pues ya en el examen lo verán. Bueno, vamos a ver las adiciones al carbonilo, que sería el segundo centro de reacción. Vamos a ver la reacción de óxido-reducción. Vamos a ver la reducción de alcoholes. Entonces, con un agente generador de hidruros, como sería el tetrahidruro de aluminio, que es fuerte, el borano y el diborano, que serían término medio. Lo interesante acá, como les digo, es solamente saber el producto, joven, no nos tenemos que hacer tanta bola. Entonces, en este caso, miren, tenemos el litio de aluminio, que es fuerte, más primera fase anhidra en tetrahidruro de furano, y luego en la segunda parte acidificación. Y miren, obtenemos que reducimos el ácido carboxílico al alcohol primario. ¿Qué miran de raro ahí, Ned? ¿Algo o no miran algo de raro, joven? Pues está bien. ¿El tetrahidruro de aluminio es selectivo o no es selectivo? Esas son cosas que Es selectivo. no es selectivo. Entonces ahí, ¿qué pueden ustedes observar raro? Entonces, fíjense pues, si no es selectivo, no debería de tener, me debería de haber hidrogenado también este. Pero ¿qué pasará con eso? Y ahí es donde viene uno, y es que debemos investigar. Miren, el problema que tiene este alqueno es que está muy metido entre la cadena carbonada, ¿ya? Y por eso es de que no llega o no tiene la capacidad de poder ingresar los hidruros al alqueno de en medio. Porque miren pues, esas son las cosas que, bueno, algunos de ustedes las entenderá, otros no, pero es por el nivel que le estamos dando de química orgánica, ¿no, joven? Uno no puede exigir lo mismo, a un estudiante que está en química, que está en ingeniería química o en alimentos, porque ustedes deciden diferente química, ¿sí o no? Pero sí se les trata de dar los fundamentos generales. Entonces miren pues, el problema que tiene esto es de que estos alquenos están muy metidos en la cadena carbonada, ¿sí? Entonces el litio va a reaccionar más fácilmente con los ácidos carboxílicos que con esto, porque el ácido graso es muy grande, ¿ya? O sea que hay impedimento estérico, o sea que aquí va a tener todas las moléculas arriba y abajo de lo que es la cadena carbonada, lo que va a impedir de que ingrese los hidruros. No sé si está entendido eso, jóvenes, o no. Porque según lo que yo les puse ahí y según lo que dijo Linda, pues es lógico, pues sí, es selectivo porque porque el alqueno no me lo hidrogenó. Pero en este caso hay una circunstancia especial. Bueno, ahora miren acá. Si yo hubiera echado acá el litio a este compuesto, este nitro se hubiera transformado en amino.
¿Ya? Aquí sí porque la cadena carbonada es pequeña, o sea que aquí se me hubiera reducido tanto el ácido carboxílico como el nitro. Se dan cuenta que por eso les decía que el boro es término medio, entonces ahora este es selectivo, solamente me hidrogenó el ácido carboxílico que es más reactivo que el nitro y el nitro no. Entonces esas son las cosas que deben de apuntar ahí en sus fichas. ¿Alguna duda, jóvenes? Bueno, vamos a ver eliminaciones o sustituciones al hidrógeno alfa. Vamos a ver la reacción de Hellborn-Harselinsky. Acá así empieza la reacción, fósforo y halógeno me forma el trialuro de fósforo. Luego el trialuro de fósforo me reacciona con el ácido carboxílico para darme un halogenuro de ácido. Y luego este reacciona con otra molécula de halógeno y se dan cuenta que me sustituye al hidrógeno alfa, a un hidrógeno alfa, dándome un alfa halogenado. Y luego por último, ese cloruro de ácido reacciona con una molécula de ácido y me forma que este es el que me interesa, el alfa halógeno ácido o el alfa halo ácido. Esa es más o menos la reacción. Por supuesto, esto no se los pregunto, jóvenes. Yo lo que les voy a preguntar es la reacción completa, ¿verdad? Solo para que tengan la información, ¿verdad? Así que tampoco se preocupen mucho de esto, ¿verdad? Sí, porque la parte mecanística se dan cuenta ustedes, como hablábamos con Ana, Estefanía, pues eso se los pregunté en las comprobaciones, ¿verdad? Ya ahora en lo que es el examen, pues yo les pregunto las reacciones ya generales. Bueno, vamos a ver, esta reacción de Hellborn-Harselinsky sirve para sintetizar otros compuestos, ¿verdad? Entonces, también podemos ver que también va a depender de la cantidad de moles de fósforo y cloro y de la cantidad de hidrógenos alfa. En este caso, se dan cuenta que este sería el carbono alfa. ¿Cuántos hidrógenos tiene el carbono alfa en ese caso, Ana Estefanía? Ahí está. ¿Cuántos hidrógenos alfa tendría? Me dijo, ¿verdad? El que está ahí, pues, Tendría... ¿Tendría dos? este número que es, yo no miro dos ahí. Ah, perdón. Va, se dan cuenta, pues, entonces es que miren, esas son las cuestiones que a mí me preocupan, pues, porque realmente a la hora del examen me hacen unas cosas que dice uno, bueno, entonces, ¿qué pasó aquí, Ana Estefanía? ¿Será que entendió o no entendió? ¿Verdad? Porque le soy sincero, usted en el examen este último que hizo me sorprendió con unas cosas que no sé ni qué le pasó a usted, ¿verdad? Y eso por favor hay que mejorarlo, pues, porque ahorita no se puede dar lujos de estar haciendo, digamos, esos errores, ¿verdad? Que yo pienso que no debería de tener usted. No sé si me explico, Ana Estefanía. Sí. Bueno, entonces, como tiene tres hidrógenos alfa, pues puedo sustituir a los tres. Se dan cuenta que con el primer mol sustituye uno, de ahí con el segundo mol sustituye al otro, y por último, con el último mol de fósforo cloro sustituí el tercero. Se dan cuenta que aquí la acidez del ácido correspondiente va aumentando, ¿sí o no? Porque voy aumentando la cantidad de halógenos. Ahora, a ver, Diego, Alejandro, ¿cuántos hidrógenos alfa tiene este compuesto? A ver, José Alejandro, Dos. ¿cuántos? ¿Cuál fue la pregunta? ¿El hidrógeno alfa? ¿Cuántos hidrógenos alfa tiene ese ácido? Bueno, a ver, José Daniel.
¿Se dan cuenta que por qué falla en el examen? Lo acabamos de ver y ya no saben. A ver, Karen, ¿cuántos hidrógenos alfa tiene ahí? 2. Tiene 2, jóvenes, ahí sí tiene 2, miren. Entonces, ¿cuántos hidrógenos puedo sustituir, Karen? ¿Cuántos hidrógenos puedo sustituir, Karen? 2. Bueno, si tengo 2, pues voy a sustituir 2, pues. Entonces acá se dan cuenta que sustituyo primero con el primer mol 1 y con el segundo mol el segundo. Ya no puedo seguir sustituyendo porque ya no hay más hidrógenos alfa, pues. Bueno, entonces ahora, a ver, Linda, ¿cuántos hidrógenos alfa tengo ahí? 1. Solo tengo 1, entonces por supuesto solo voy a poder sustituir 1, ¿ok? Entonces esos son los detalles que tenemos que ir analizando, jóvenes. ¿Qué aprendimos en la presentación? Bueno, la presencia de ácidos carboxílicos. ¿Dónde están presentes? Estructura del ácido carboxílico que tiene puentes de hidrógeno, que tiene polarización y que tiene fuerzas de Van der Waals. Vimos la clasificación que depende de dónde está unido el ácido carboxílico, así va a ser clasificado. Vimos la nomenclatura Yupaki común. Vimos las propiedades físicas que son las más altas porque tienen puente de hidrógeno, tienen dímero y tienen polarización o polaridad. La preparación de ácidos carboxílicos, vimos varias reacciones. Las reacciones de ácidos carboxílicos, que es acidez, sustitución al carbonilo y sustitución al carbono alfa. Pues ya se me fue un poco el asunto. Ya estaba confundido, pues ya son más de las 10, estaba confundiendo con el otro. No sé si hay alguna duda, jóvenes. No hay ninguna duda. ¿No? Bueno, no sé qué día quieren tener el examen corto de la otra semana, jóvenes. ¿El lunes al fin van a tener clase ustedes o no? Bien. Sí, todavía. ¿Sí van a tener clase? Sí, sí. Como el gobierno dio feriado el lunes, ¿no? Bueno, entonces mire pues, resumiendo, ¿qué día quieren el examen? Que no sea jueves, porque el jueves tengo el examen con los ingenieros químicos. ¿Lo quieren lunes, lo quieren miércoles o lo quieren viernes? ¿Viernes a qué horas podría ser? A la misma hora de siempre, de 10 y 5, porque es la hora que tienen ustedes. Viernes. ¿Ah? Sí, viernes. Viernes, estaría bien. Levanten la mano quienes quieren viernes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Está bien, entonces sería el viernes, jóvenes, a las 10 y 5, ¿ah? Ahí lo apunta pues, a ver, Yo no puedo el viernes, ¿quién no puede el viernes? Diego. ¿Y qué tiene el viernes, Ya tengo una cita. Bueno, a ver, entonces quedaría miércoles o lunes. Miércoles o lunes. Miércoles. Miércoles. Bueno, levanten la mano pues miércoles. Levanten la mano miércoles. Bueno, entonces quedamos el miércoles a las 10 y 5. ¿Estamos? Ahí están pendientes. Yo les mando un poquito antes el examen, ¿verdad? ¿Estamos, chicos? Sí. Miércoles sería 2, ¿va? Miércoles 2 de noviembre de 10:05 a 10:20, o sea 15 minutos siempre. Bueno, entonces yo creo que ya terminamos, mejor nos pesamos porque ya nos atrasamos un poquito, pero vamos bien en tiempo. Entonces en el día, como les digo, no sé si va a ser la clase el día domingo o el día lunes, pero lo seguro es de que ya el día lunes en la noche van a tener ya lo que es la clase del 1 de noviembre. ¿Estamos? Entonces vamos a empezar a ver lo que son derivados de ácido. ¿Ok? La nomenclatura de derivados de ácido yo les voy a subir un documento para que ustedes lo revisen. No lo vamos a ver en la clase.
¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, chicos, o no? Sí. Bueno, entonces, que tengan un buen fiambre y nos vemos el próximo... Bueno, primero el examen va a ser el 2 y nos vemos el próximo jueves. ¿Ok? Que Dios los bendiga y ahí disfrutan de su fiambre a los que les gusta, pues a los que no, pues ya saben, pues. Adiós. Un fuerte abrazo, chicos, se cuidan. Feliz día. Nos vemos, chicos, se cuidan.